un lector me decía que a él y especialmente a muchos amigos les producía confusión entender qué cosa era un dominico, un franciscano que durante mucho tiempo camino al trabajo había pasado por un convento que decía en el convento dominico y él nunca había sabido que era una entidad de la Iglesia Católica. Ciertamente alguna vez me ha pasado que una vez yo dije, oye, esa universidad es una universidad de esta congregación y alguien me decía, yo creí que era católica. Y yo le explicaba, no, es una universidad católica porque esa congregación es una congregación católica. Y este católico me decía, entonces ya no entendí nada, pues, o es de esta congregación o es de la Iglesia Católica. No, las congregaciones, las órdenes religiosas forman parte de la Iglesia Católica, tienen una larga historia y una muy importante explicación, ¿no? En los primerísimos siglos de la vida cristiana no existían congregaciones ni órdenes, los cristianos simplemente eran cristianos. Las primeras inquietudes a vivir de forma consagrada, es decir, no en el matrimonio, pero vivir de forma consagrada, surgen, podríamos decir masivamente, con la oficialización del cristianismo. A partir de Constantino, en el siglo IV, muchos católicos piensan que ahora que los católicos ya no están siendo perseguidos, que los cristianos ya no están siendo perseguidos, sus almas están en riesgo porque va a ser muy fácil ser católico. Piensen ustedes, hoy nosotros que nos quejamos de que nos insultan en los periódicos, nos insultan en los medios de comunicación y obviamente no tenemos que aceptarlo, pero para que vean, tampoco hay por qué intimidarse. Esos católicos comenzaron a pensar en la vida consagrada porque decían, mi alma está en juego. ¿Por qué? Porque ya no me persiguen. Y un elemento natural propio del ser católico es ser perseguido. Entonces así muchos de ellos, en un momento decenas de miles, cubrieron los desiertos para vivir alejados del mundanal ruido, digamos así, y vivir como consagrados. Poco a poco se vio que el vivir solo era extremadamente difícil, el demonio engañaba a muchos, no tenían suficiente experiencia cómo resolver problemas espirituales, no recibían suficientemente los sacramentos, y la primera vida en común puede ser, digamos, remontada a San Antonio Abad. Grandes padres de la Iglesia, como San Basilio, por ejemplo, o San Agustín, escribieron a pedido de un grupo de gente algunas normas que todavía se conservan. Los agustinos, los que hoy conocemos como agustinos, se fundan muchísimos siglos después de las normas escritas propiamente por San Agustín, pero son congregaciones que encuentran en los principios de San Agustín una buena norma para la vida comunitaria y la vida consagrada. Con este deseo de la vida consagrada expandiéndose en una Europa y en un mundo cristiano que temía, digamos, perder la intensidad de la vida de fe, surge el gran organizador de la primera vida consagrada masiva, que es San Benito de Nurcia. Funda los que se llamarían benedictinos con el paso del tiempo, una familia religiosa que tiene algunas ramas, como son los cistercienses, por ejemplo, o como son los trapenses, pero que forman parte de la gran familia benedictina y que justamente responden a la necesidad de esta vida de recogimiento, de exigencia en la fe, que cumplió, dicho sea de paso, un papel evangelizador fenomenal en Europa, especialmente en Europa central y la Europa del norte, ¿no? No se entiende la existencia de Europa sin ese sentido de unidad que estos miles de monasterios benedictinos surgirían especialmente en el siglo VII. Pero con el paso del tiempo van surgiendo nuevos desafíos. Va surgiendo, por ejemplo, un clero que se convierte en demasiado acomodado, a veces hasta un antitestimonio para los fieles, y frente a ello surge en el siglo XII, surge una herejía que comienza a tener mucho impacto, la de los cátaros o albigenses, cátaros del griego puros, que tenían una vida ascética de mucha pureza, pero negaban todo el aspecto físico y negaban el mismo aspecto de la encarnación de Jesucristo. Sin embargo, como tenían una vida ascética ejemplar, mucha gente los seguía y los escuchaba y prefería escucharlos a sacerdotes que podían estar predicando la verdad, pero que no la acompañaban con el testimonio de vida.
Así es como el Señor suscita a un fundador, San Francisco de Asís, para crear esta congregación que, viviendo en la pobreza, vive en plena fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia, y al mismo tiempo el Señor suscita algo muy parecido en España, con Santo Domingo de Guzmán, que crea la Orden de los Predicadores, que finalmente, como los franciscanos, tomarán el nombre común de su fundador Santo Domingo, serán los dominicos, que van a dar una cantidad enorme de grandes mentes a la Iglesia Católica, entre ellas Santo Tomás de Aquino, ¿no? Dominico. Y los franciscanos van a proporcionar unas fuerzas evangelizadoras enormes. Van a surgir, por ejemplo, con el paso del tiempo, los mercedarios, que tenían una devoción, obviamente, a la Virgen de la Merced, o sea, a la Virgen de la Misericordia, y que tenían un carisma dificilísimo. Era o mendigar por fondos o entregarse ellos mismos para intercambiar a aquellos cristianos que habían sido tomados esclavos por los musulmanes y que pedían rescate y que sus familias no podían pagar y que permanecían en la esclavitud. Ellos buscaban levantar los fondos a través de la mendicidad o, si era necesario, intercambiarse por ellos, ¿no? Cuando ya acaba todo este fenómeno de la toma de prisioneros, los mercedarios se convierten en una orden mendicante y van a cumplir un papel fundamental también, por ejemplo, en la evangelización de América. Al comienzo de la evangelización de América surge un capitán vasco, Ignacio de Loyola, que va a crear la famosa Orden de la Compañía de Jesús o jesuitas, que cumplirían un papel enorme en la evangelización en el mundo y en la enseñanza a través de las escuelas. Pero cuando van surgiendo nuevos problemas, por ejemplo, el abandono de las personas con discapacidades físicas o mentales que escandalizaron a un corazón fino como el San Juan de Dios español, él decide fundar precisamente los Hermanos de San Juan de Dios, que en Italia son conocidos con el nombre de Fate Bene Fratelli, los hermanos que hacen el bien. Imagínense, qué hermoso, por el cuidado que tienen de las personas con discapacidades y con necesidades físicas. Van a surgir con la apertura de las grandes misiones en el Oriente, van a surgir congregaciones dedicadas a la misión en el África y en el Oriente, los Padres Blancos en Francia, con la crisis de la educación, Marcelino Champagnat, por ejemplo, o Guillermo José Chaminade fundarán respectivamente los maristas y los marianistas. También durante el siglo XIX el Señor creó carismas tan populares como los de San Juan Bosco y los salesianos, por ejemplo, y así las congregaciones, órdenes y familias religiosas son miles. Algunas dejaron de existir, otras han ajustado sus carismas, otras siguen teniendo el mismo carisma valioso. En el siglo XX esto ha seguido aconteciendo. Congregaciones que se han dedicado, por ejemplo, a los emigrantes, como la Madre Francisca Javiera Cabrini en los Estados Unidos, por ejemplo. Y finalmente, hoy en día tenemos nuevas formas de vida consagrada, como las que han surgido más recientemente y que muchas veces son resistidas por incluso los mismos católicos, y la razón de su resistencia radica fundamentalmente en su novedad. Nadie aceptó a los jesuitas cuando recién surgieron, nadie aceptó a los dominicos cuando recién surgieron. Los dominicos eran una congregación nueva cuando Santo Tomás de Aquino quiso integrarse a ella. Sus padres le dijeron: si vas a ser consagrado, te vas donde los benedictinos que tienen más fama, ¿no? Y lo encerraron en un castillo para impedir que fuera dominico. Finalmente se salió con la suya. Pero así es la manera como Jesús mantiene viva, a través de las congregaciones, de las órdenes, de los nuevos carismas y hoy de las nuevas formas de vida consagrada que surgen en la Iglesia. Así es como Jesús mantiene, su promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella, porque gracias a estas distintas congregaciones no solamente se satisfacen necesidades espirituales, físicas, culturales e históricas, sino que se renueva con nuevas energías constantemente la Iglesia. Que tengas un buen día.